Hola amigos de Calidad de Vida. Como cada mes tenemos nuestro programa en Cantabria Televisión al secretario municipal para tratar monográficamente cada semana un tema que es de interés general y que necesita ser explicado para una mejor comprensión de todos nosotros, sobre todo de la gente mayor, porque para nosotros en general es una asignatura pendiente entender cómo se financia un ayuntamiento, cómo se hacen los presupuestos, de qué viene todo esto. Como les digo, recibimos hoy a Miguel Ángel Vargas, que va a hablar en su calidad profesional de secretario municipal, para que nos diga cómo se financian las diferentes fuentes de financiación que tiene un ayuntamiento y las medidas de control que tiene que sortear. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarle, en su calidad de diputado regional, cómo están en este momento los presupuestos de Cantabria, porque es un tema que nos preocupa a todos. Ni que decir tiene que también nos preocupan mucho los presupuestos nacionales, aunque ya nos estamos acostumbrando que año tras año el gobierno no presente presupuestos. Vamos a ver qué está pasando también con los de Cantabria, porque parece que este año hay dificultades para aprobarles, y también un poco lo que pasa con el presupuesto de nuestro ayuntamiento de Torrelavega. Aunque precisamente el tema fundamental a tratar es de cómo independiente de que haya presupuestos o no, de cómo se financia el ayuntamiento y cómo se hacen los presupuestos. Hola Miguel Ángel, muy bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Vamos a empezar el tema. ¿Cómo se financia un ayuntamiento? Un ayuntamiento pues tiene varias fuentes de ingresos, pues como en un hogar está un padre o una madre, cada uno tiene su nómina, y luego si tienen un piso en alquiler, bueno, pues en este caso un ayuntamiento tiene una serie de propiedades, unos locales, por ejemplo, una explotación, un local que se destina a una cafetería para un servicio público, o un inmueble que alquila. Pues, aquellos inmuebles que no son para prestar servicios públicos y que pertenecen al propio ayuntamiento, eso genera unas rentas, pues eso es una fuente de ingresos. Sí. Las sanciones, por ejemplo, un ayuntamiento con sistema de tráfico, con policía local, pues por mal aparcar, a un particular le puede generar una sanción. Por entrar indebidamente, ahora que tenemos ya en funcionamiento la zona de bajas emisiones, se recauda otra multa. Pues eso también es una fuente de financiación por parte de los ayuntamientos. Otra, las subvenciones. Hay una convocatoria del Gobierno de Cantabria para que los ayuntamientos mejoren el material de los bomberos, de protección civil, de policía local. Se solicita una subvención y se ingresa. Eso es otra forma de financiación. Y luego, fundamentalmente, pues si hay un ayuntamiento que tiene buena gestión económica, tiene un ahorro, pues también puede, dentro de unas limitaciones que permite la ley, digamos, tener una cuenta remunerada para que esos ingresos que tiene en el banco le generen una rentabilidad. Pues esos intereses que genera también es otra ahorro financiero, sí. Pero la principal de todas, evidentemente, la recaudación vía impuestos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Qué quiere decir? Hay dos grandes, aquellos que son mediante una contraprestación. Yo tengo a mi hijo en una escuela deportiva, yo participo en una actividad y para participar necesito pagar una tasa. Es decir, si al ayuntamiento le cuesta entre entrenadores de las escuelas deportivas, ropa y demás, 100 euros por niño, yo pagaré 100 euros, 80, lo que el ayuntamiento estime, para que mi hijo participe en esta actividad, para yo participar en una actividad. Entonces esto es un ingreso que una persona paga al ayuntamiento a cambio de algo. Una tasa, una prestación patrimonial, la tasa del agua, que se llama comúnmente la tasa del agua. Yo recibo un agua que me presta el ayuntamiento y pago. Pues eso es otra financiación del ayuntamiento. Y luego están los impuestos puramente dichos, que son aquellos que la persona, el ciudadano, paga sin recibir ninguna contraprestación directa. El impuesto de bienes inmuebles, lo que conocemos comúnmente como la contribución. Ahí no hay ninguna prestación directa que recibe el vecino, pero sí que paga todos los años ese impuesto. El impuesto de circulación de los vehículos. Estamos hablando de una serie de impuestos que, como no tienen contraprestación, eso lo que hace es ir a la caja común del ayuntamiento y pagar el resto de servicios públicos, que eso sí son beneficios indirectos
para el que paga. Pero esos son fundamentalmente los impuestos y las tasas, las subvenciones que reciben de otras administraciones. Ahora estamos viendo que hay muchos proyectos que se financian con fondos europeos. Pues no deja de ser subvenciones que Europa destina a España, y España, entre las comunidades autónomas y los diferentes ayuntamientos, asigna por programas, pues para renovación de alumbrado, pues para mejora de aceras, los programas que se... Pero entonces, impuestos y tasas, subvenciones, y fundamentalmente también las sanciones, las multas. Ya, pero vamos a ver. Imagina, Torrelavega tiene un número determinado de habitantes. El Estado, como tal, por ese número de habitantes, ¿no le da un dinero? Sí, está articulado en España en función de, salvo País Vasco y Navarra, que tienen un régimen económico diferente, los municipios, digamos, en el régimen general, el régimen común, están articulados, y hay dos mecanismos por los que de esos impuestos los ayuntamientos reciben una financiación u otra. Aquellos que tengan más de 50.000 habitantes, como es el caso de Torrelavega, tienen una serie de coeficientes, y luego los que son de una población inferior a 50.000 habitantes tienen otra. Digamos que es una fórmula matemática que influye cuál es la presión fiscal, es decir, cuál es el nivel de impuestos que exigen los ayuntamientos a los ciudadanos, si los tienen más altos, más bajos, el nivel de población y el nivel de, por así decirlo, para que nos entiendan todos, el nivel de deuda que tienen. En función de esos algoritmos, hay una pequeña parte que se llama participación en los tributos del Estado, que son aquellos impuestos que cobra el Estado, como puede ser el IVA, el IRPF, y se destina una parte de esa recaudación del Estado a los municipios para que se financien. Y con esa fórmula matemática, a Torrelavega le corresponde X cantidad del Estado, a Polanco le corresponderá otra, a Piélagos otra, en función de esos criterios. Para que lo entendamos bien, o sea, una parte de la financiación municipal viene del Estado. Participación de los tributos del Estado. Que son los tributos del Estado. La hacienda pública deja un dinero al ayuntamiento, que viene dado en función de una fórmula matemática, de un algoritmo, que hay unos factores interviene la población, la presión fiscal. Justamente. Eso es. Bueno, ese es del total del presupuesto municipal. ¿Qué parte ocupa eso? ¿Qué parte? Pues el Estado. El Estado, pues ahí depende de cada ayuntamiento, porque hay ayuntamientos que tienen determinadas propiedades o determinadas inyecciones. Por ejemplo, un ayuntamiento pequeño, pero que va a haber una promoción de vivienda, ese año va a recaudar mucho por licencias urbanísticas. Sí. Por lo tanto, el porcentaje decae el impacto que tienen los ingresos que recibe del Estado. Ahora, por ejemplo, en Cantabria, los ayuntamientos durante muchos años se les ha cargado de competencias impropias. Es decir, la ley dice, los ayuntamientos tienen que prestar alumbrado, saneamiento, abastecimiento y tal. Pero hay otras, por ejemplo, los municipios de costa, en Cantabria es muy frecuente, se tienen que hacer cargo del socorrismo. Es decir, que hay unos socorristas en las playas de mi municipio, lo financia el ayuntamiento y no es una competencia que tiene que ser. Eso se llaman competencias impropias de los ayuntamientos. Y para paliarlo, entre otras cuestiones, hay otras ayudas, otros fondos que en este caso el Gobierno de Cantabria pone a disposición de los ayuntamientos, que es el Fondo de Cooperación Municipal, que es un dinero que da a los ayuntamientos de Cantabria para que esas competencias que están asumiendo pues no perjudiquen a la hacienda municipal. ¿Cómo afecta al presupuesto los ingresos? Pues el presupuesto es como el de una casa, es decir, tanto ingresas, tanto puedes gastar como máximo. Lo que ahora la ley no permite... Un poco menos de lo que ingresas. ¿Sí? Eso es. Y hay veces que se te permite un poquitito más, pero ya la normativa es bastante más estricta para que no generes una deuda que luego no puedes hacerte cargo de ella. Por lo tanto, primero, al elaborar un presupuesto, tú tienes que ver primero con los impuestos que tienes y la recaudación del Estado, cuánto te va a corresponder, y dices, este año voy a tener 8 millones de euros voy a ingresar o preveo que voy a ingresar 8 millones de euros. Entonces, como máximo voy a poder gastar 8 millones, lo que ingreso con lo que gasto. Entonces, dentro de esos 8 millones, ¿qué tiene que hacer un ayuntamiento en este caso? Nóminas. ¿Cuántos funcionarios están a mi cargo? ¿Cuántos servicios? Capítulo 1. Pues de los 8 millones, 1,5 se me van a pagar nóminas. Capítulo 2, que es gasto corriente, alumbrado, material, folios, y pagar internet, suministros, evidentemente, pues ahí se me va a ir 800.000 euros.
Capítulo 4, subvenciones. ¿Cuánto le voy a dar al club de fútbol del municipio por apoyar el deporte? ¿Cuánto le voy a dar a la asociación contra el cáncer? O esas subvenciones que se hacen. Y luego pasamos ya al que lo que queda normalmente, una vez que quitas esas obligaciones, lo que queda que es destinado a obras, a mejoras, a inversiones, a comprar nuevos equipamientos, a arreglar una calle, y digamos que de esa cifra total de ingresos vas quitando los compromisos que ya tienes, nóminas, suministros, subvenciones, te queda lo que tienes para gastar en obras, en mejorar el municipio. O sea que el capítulo, por ejemplo, de inversiones es el que queda al final, después de asumir, sí, porque lo demás gastos. Las obras es algo que la ley no te obliga a hacer. Es decir, tú lo haces para mejorar. Lo que la ley te obliga es a pagar las nóminas de los empleados que tienes, a mantener los edificios pues en buenas condiciones. Entonces es el ajuste. Puedes reducir algunas subvenciones para hacer alguna obra, pero, por ejemplo, el capítulo 1 de las nóminas, ese es el primero que tienes a la hora de elaborar un presupuesto, el que tienes que los hacer. Los primeros que tienen que cobrar son los trabajadores. Eso está claro en el mundo público y en el mundo privado. Una empresa, primera obligación, número 1. Y yo siempre me gusta llevarlo al símil con un hogar. Es decir, un matrimonio que tiene unos hijos pequeños, de lo que llega en la nómina, lo primero va a ser los hijos pequeños, pues, los pañales para el bebé, la leche y demás. Si me sobra y puedo hacerme una escapada de fin de semana, me iré de viaje. Pero lo primero son tener estas necesidades cubiertas. Pues es lo mismo las prioridades que hay en un ayuntamiento. Lo que pasa es que los niños, digamos, que son las nóminas de los trabajadores que tienes a tu cargo, que son los empleados municipales, y luego, pues eso, pues que los coches de policía o de bomberos tengan gasolina suficiente para poder andar, y vas incrementando esas obligaciones, y lo que ya te queda opcional, por así decirlo, es en lo que tú decides. Pues este año quiero cambiar 4 coches de policía local o un camión de bomberos, o mantengo los que tengo y arreglo la calle de Julián Ceballos porque llevo muchos años, por ejemplo. Por ejemplo, para que la gente nos entienda bien, porque vamos a simplificarlo mucho. Vamos a ver, decimos que el Estado, la hacienda pública, con una fórmula matemática que está en función del número de habitantes y algún que otro parámetro, asigna un dinero al ayuntamiento. Que eso se sabe cómo es. Después, hay otros impuestos que vienen dados de tasas municipales. Eso es. Y después hay otras ayudas que pueden venir de la comunidad o de la Comunidad Europea. Eso es, o del gobierno central. O del gobierno, sí, justamente. Entonces, bueno, ya hemos llegado a eso. Primero, para el cálculo del dinero que viene del Estado, básicamente un parámetro que define claramente cuál es la subvención es el número de habitantes. ¿Qué pasa con un municipio que tiene una población que nos decía el otro día un señor, un diputado nacional de Castro Urdiales, que su ayuntamiento tenía censados 30.000 habitantes? Estaban viviendo 60.000 normalmente, porque los otros estaban censados en Vizcaya. Y en verano la cifra se incrementaba en otro 50% más mínimo, pero que realmente el tributo que estaba recibiendo del Estado era por 30.000 habitantes que tenía censados. ¿Qué herramienta de compensación puede haber para eso? Hay un mecanismo, pero se tiene que acreditar que la población es más del doble en temporadas estivales para poder incrementarse, pero eso es un problema porque es muy difícil poder acreditarlo, porque el hecho de que haya viviendas, tú no sabes si en esa vivienda vive una persona, 4 o 5 o las que sean, mientras no estén empadronadas, no estén censadas, no tienes. Entonces hay un mecanismo, pero es muy difícil acogerse a ello, y lo que de verdad sí, y es una realidad, tal y como está el sistema actualmente, esos municipios están asumiendo unos gastos. Cierto es que, por ejemplo, quien tiene una casa, una segunda residencia, paga un IBI cuando no vive durante todo el año, y digamos, ahí se beneficia ese ayuntamiento de que está cobrando un impuesto, por hablar claramente, a una vivienda cuando ese vecino no hace gasto durante todo el año de los servicios públicos. Pero ¿qué ocurre?
que hay otros servicios en los que tú no estás recibiendo del Estado financiación por esa persona porque no está empadronada, pero durante 3 meses al año, 4, los que sea, está generando un consumo de agua, está generando una acumulación de basuras, es decir, pues el que vive consume agua y genera residuos y utiliza los cubos municipales, el servicio de recogida y demás. Y eso genera que el abastecimiento y la previsión de prestar servicios, un ayuntamiento se ve colapsado, porque tú dices, yo tengo 30.000 habitantes y tengo que planificar mis recogidas de basura, mis camiones de basura, mis redes de abastecimiento, mis depósitos de agua para abastecer, para 30.000. Si de repente en 3 meses pasas al doble, es que se te quedan los servicios públicos muy mermados y no tienes financiación extra porque el Estado te está reconociendo por 30.000 que tú tienes. Claro. Entonces los municipios turísticos o de gran número de segundas residencias es un problema al que se enfrentan y hay que decirlo, es cierto. Y además tienen otro problema. Y viene al hilo de que esta mañana hemos tenido aquí sentado al director general de Planificación Sanitaria del Gobierno de Cantabria y nos estaba diciendo que uno de los retos que tiene es que en verano la planificación sanitaria en los municipios turísticos de costa pues se multiplica. Sí, se juntan 2 factores en el tema sanitario, sobre todo en los municipios turísticos en verano. Primero, que verano es donde todo el mundo quiere, lógicamente, y tienen derecho a ello, cogerse vacaciones. Claro. ¿Qué ocurre? Que los médicos son personas normales y corrientes que también tienen su familia y quieren cogerse unas vacaciones. A día de hoy hay un gran problema, todo el mundo es conocedor en toda España, de que por una mala planificación a nivel del Estado no hay médicos de cabecera, no hay médicos de atención primaria suficientes en toda España. Y hay una guerra entre comunidades autónomas a ver quién sube el sueldo, quién no sube el sueldo, para captar 3, 4 médicos del País Vasco que vengan a Cantabria, Castilla y León que vengan de La Rioja. Están en esa pequeña guerra para ver quién obtiene. ¿Por qué? Porque Cantabria tiene todas sus plazas cubiertas de médicos de cabecera en todos los municipios. Si están todas cubiertas, cuando hay una baja de un profesional o unas vacaciones, lo que no hay es médicos que contratar para hacer esas sustituciones. Y es el problema que nos encontramos no solo Cantabria, sino todas las comunidades autónomas en verano. Que para cubrir esas vacaciones o una baja por enfermedad de 2-3 meses, no hay alguien que puedas en el mercado contratar, como ocurría hace unos años, que te hago un contrato por 3 meses y vas a sustituir. No lo hay. Y eso es un problema. Y se une que, claro, aquí viene alguien de vacaciones o tiene una segunda vivienda a un municipio costero de Cantabria y se puede romper un pie, puede tener un catarro, se puede cortar cocinando la mano y va a un centro de salud a esas cuestiones. ¿Qué ocurre? Pues que si los centros de salud de los municipios costeros turísticos habitualmente tienen 10 pacientes al día, por ejemplo, por médico, si duplicas la población, la estadística te dice que puede que tengas 20 en vez de 10. Entonces, el mismo médico que lleva bien su ritmo de pacientes, le duplicas la carga de trabajo y eso genera pues largas colas, largas esperas y que en verano pues a veces se tarda más en dar los días por esas cuestiones. Lo mismo que las urgencias hospitalarias, tanto Sierra Llana y sobre todo Valdecilla y Laredo, en verano pues las urgencias hospitalarias aumenta el tiempo que una persona tiene que estar entre que le atienden y le realizan alguna prueba, porque la planificación, aunque se refuerzan con médicos, pues es imposible calcular toda esa se refuerza con médicos en Valdecilla, el Laredo menos. Dentro de las disponibilidades, porque también tú contratas, yo entiendo la postura del gobierno, yo saco Valdecilla, los contratos para contratar, pero también es más atractivo para los médicos pudiendo ir a Valdecilla, claro, por el prestigio, por las condiciones, porque estás en la capital y a veces se dota o se incentiva pues aquellos lugares donde cuesta más que vayan, pero tampoco puedes obligar a un médico que tiene su plaza en Valdecilla y decirle, tú ahora vas a estar, tú no puedes obligar. Bueno, pero eso es como todo, un secretario municipal, por ejemplo, no es lo mismo ser el secretario municipal de Torrelavega que el secretario municipal de Los Tojos. Y pero eso ya es cuestión dentro de las plazas. Yo, por ejemplo, dices, hacer un traslado. ¿Dónde está tu plaza ahora, Miguel Ángel? Yo ahora la tengo en el Ayuntamiento de Valdebezana, en Burgos. En Burgos.
Desde el primer destino, después de estar 5 años de interino, al sacar la plaza por oposición, el primer destino te lo asigna el ministerio. Pero yo ahora, por ejemplo, ya puedo optar estoy en excedencia, pero por esta temporada, por dedicación política, pero el día que vuelva yo, dentro de lo que esté vacante, de los ayuntamientos en los que estoy ocupado por un titular, yo puedo elegir el cambiarme. Pues los médicos es lo mismo. Entonces, si a mí me interesa vivir más cerca de la costa, pues yo voy a intentar buscar un ayuntamiento cerca de la costa, por ponerte un ejemplo. La zona de montaña no... Y eso pues ocurre. O con un ayuntamiento de prestigio, si tienes opción a ir al ayuntamiento de Santander, pues normalmente te da a nivel profesional, pues, y Valdecilla pues es un gran hospital de referencia a nivel nacional, y es verdad que los médicos prefieren ir a Valdecilla. Por lo tanto, ese esfuerzo que se está haciendo en incentivar las plazas de otros hospitales, sobre todo pues con problemas que suele haber de anestesistas o traumatólogos en Laredo, pues se hace, pero no siempre hay suerte, porque no puedes obligar a la gente que tiene derecho a ir a Valdecilla a decirle que no vaya para que vaya. Ya, bueno, eso es un problema dentro de la ámbito de la sanidad, pero lo que sí es cierto es que descuadra la atención sanitaria, le complica tremendamente las cuentas de cualquier administración. Volviendo al municipio, pero bueno, ya tenemos que un ayuntamiento se subvenciona, tiene una cantidad fija en función del número de habitantes, que viene del Estado, que viene de la hacienda pública, y después hay otras cosas que son los recursos que obtiene por sus propiedades, por alquileres, por tasas, por todas esas cosas. Después tiene otro recurso que son el ahorro financiero, que puede obtener de sus cuentas y de sus cosas. Otra cosa que es importante son las subvenciones especiales que recibe, tanto pueden ser del Estado, de la Comunidad o de la Comunidad Europea. Y bueno, todo esto configura lo que es la política financiera municipal. ¿Hay algún mecanismo pues sí que le hay, pero ¿qué mecanismo controla todo eso? El de los ingresos y los gastos, pues a ver, cada ayuntamiento tiene, en función de su tamaño, un departamento más amplio, más estrecho. A veces en ayuntamientos muy pequeños hasta es una persona la que se encarga de todo ello. Pero claro, detrás de ello hay muchos estamentos. O sea, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General. Pero bueno, fundamentalmente digamos que hay un responsable, un órgano responsable en cada ayuntamiento, que es la intervención, que luego se puede separar en recaudación e intervención, o solamente vaya todo aparejado. ¿Ahí qué ocurre? Pues que la máxima autoridad financiera del ayuntamiento es el interventor. El interventor, que en los ayuntamientos pequeños es el secretario interventor, es la misma persona. Entonces, ¿por encima del interventor está el secretario siempre? No, son independientes. Cuando no confluyen en la misma persona son independientes. No, nadie está por encima de nadie, están al mismo nivel. Es decir, de los funcionarios municipales que hay en un ayuntamiento, yo tenía entendido que la máxima autoridad es el secretario municipal, que es el garante de la legalidad, o el que tiene en sus manos la legalidad. Eso es, pero en aquellos ayuntamientos de más población, como puede ser Torrelavega, se divide en dos figuras, que es secretario e interventor, y están al mismo nivel, y cada uno en el ámbito fiscal y financiero y otro de desarrollo normativo. Cada uno controla la legalidad. ¿A quién reportan? ¿Cuál? ¿A quién reportan? ¿A quién reporta? ¿A quién reporta el interventor y el secretario? En este caso, el tema del ámbito financiero, tanto al Tribunal de Cuentas se reportan aquellas cuestiones que puedan ser, o a la Intervención General del Estado. Pero el primer filtro lo hacen ellos, es decir, el garante de que un ayuntamiento cobre unos impuestos que se ajustan a la ley es la intervención municipal. Aquella que se encarga de destinar esos ingresos en un documento como es el presupuesto a unos gastos es la intervención municipal. Evidentemente el presupuesto lo aprueba la corporación, pero el interventor es el encargado de ver que se cumple la legalidad, que se cumplen los ingresos y que se están cumpliendo dentro de lo previsto los gastos. Sí. La labor del secretario, cuando el secretario es secretario,
¿Cuál es exactamente? Es la de asesoramiento legal preceptivo, la de levantamiento de acta de las sesiones que se celebren, así como de aquellas otras cuestiones que se le puedan atribuir. A ejemplos prácticos, el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, pongamos por ejemplo, quiere contratar el arreglo de una carretera. Pues para verlo claramente, ahí por un lado el interventor tiene que informar para que ese contrato se pueda hacer legalmente, tiene que informar si esa carretera que se quiere hacer nueva, mediante un contrato con una empresa de obras, tiene presupuesto, porque si no tiene presupuesto adjudicado no puedes contratar. Tú no puedes, una administración, pedir que alguien te haga algo sin tener el dinero para poder hacerlo. Entonces, el interventor tiene que informar favorablemente a que el presupuesto tiene. Y luego sobre determinadas condiciones económicas que se deban o no se deban reunir. Y luego el secretario tiene que verificar que una vez que está todo eso, se aplica la ley de contratos. Es decir, que por importe procede hacerlo por un procedimiento en el que puedan concurrir todos, que hay unos pliegos que rigen esa contratación, es decir, cada uno más la parte jurídica y otro legalmente, pero de la financiera. Sí. Bueno, eso salvando que siempre tiene mucho más rango una decisión política que una decisión técnica. La última palabra es política. La corporación. Sí, como en el mundo de la empresa, es decir, tú puedes hacer un montón de cosas, pero si el CEO toma una decisión política... Eso es, lo que pasa es que normalmente la Secretaría de Intervención informa de posibilidades y la decisión la toma la corporación. Ahora bien, a mí no se me ocurre, entre otras cosas, porque es delito, que si un secretario, un interventor en un expediente te dice que no, te dice que informa desfavorablemente, que se tome una decisión en contra de ese informe. Porque si alguien te está diciendo esto es ilegal, tú hacer algo que te están diciendo que es ilegal, estás sabiendo que estás haciendo algo ilegal y eso es delictivo. Por lo tanto, cuando te dan varias opciones, tú puedes elegir. Un político puede elegir entre esas opciones cuál tomar. Cuando te están diciendo no se puede, no hay solución a este problema o no, tal y como está planteado, no, el político es el que tiene la última palabra, pero yo no creo que nadie se atreva a ir en contra de esos criterios. Yo no... Sí, hay casos que todos vemos cada día, no estoy enseñando a nadie, pero en general hay casos en los que se atreven. Y cuando se atreven, ¿cuál es la obligación del funcionario municipal que tiene que controlar eso? Pues el funcionario municipal que tiene la obligación de controlar eso, cuando entiende que una decisión que se toma es o puede ser constitutiva de delito, es poner en conocimiento de esa actuación a la Fiscalía, poner en conocimiento judicial que él entiende que se ha podido cometer un delito, que al final no es que un político cometa un delito y ya está, es que es un delito por un mal o que genera un perjuicio a la administración. Entonces, para defender la legalidad en esa administración, en este caso el funcionario que tenga conocimiento de ello tiene la obligación de poner en conocimiento judicial. O sea, que los secretarios y los interventores son los garantes de que se cumpla la legalidad en todos los aspectos dentro del ayuntamiento. Eso es. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado hoy de la financiación municipal a grandes rasgos. Recalcamos. Hay unas vías de financiación que la primera es una fórmula matemática, un algoritmo en función del número de habitantes, que es un dinero que viene dado del Estado. Eso es. Que es la principal fuente de financiación de cada ayuntamiento. Junto con los impuestos propios que se recaudan. Claro. Después están los impuestos propios, como el IBI, como cosas así. Después están lo que se cobra por servicios, tasas, por ejemplo, que puede ser agua, basuras, coches. Después, participar en un taller, de una actividad. Las sanciones, que es otro capítulo que, aunque parezca muy grande, creo que es muy minoritario. Sí, a ver, dentro de las cifras que se mueven normalmente sí no es minoritario. No es una cosa relevante. Y con eso hemos completado la financiación municipal. Después, los secretarios e interventores son los garantes de que se cumpla la legalidad
y que los presupuestos se ajusten a derecho, o sea, que lo que se hace se ajuste a derecho, que se cumplan los presupuestos desde un punto de vista legal totalmente, y a grandes rasgos eso es como se financia en el ayuntamiento. Si escalamos a otros ámbitos, pues ocurre lo mismo con los presupuestos generales de la comunidad y con los presupuestos generales del Estado. Pero últimamente hay un rum en la ciudadanía que nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa porque no se apuestan los presupuestos generales del Estado? ¿Qué es lo que está pasando que no se aprueban los presupuestos generales del Estado? Pues eso ya más que como secretario, te lo pido como una persona que nos podría explicar esta situación, porque tú conoces muy bien el mundo de la política y nos podrías explicar e ilustrar en esto. Lo mismo con la comunidad, ¿eh? Sí. En el caso de los presupuestos generales del Estado, pues al haber un gobierno en minoría, pues lo mismo que para la investidura del presidente del gobierno y luego conformar gobierno, pues hay unos apoyos puntuales. ¿Qué ocurre? Pues que cuando en este caso, y yo ahí lo tengo que decir también en mi condición de político, cuando dependes de alguien que está continuamente intentando sacar tajada porque su voto es decisivo para que tú continúes al frente del gobierno, pues ha habido presupuestos en la medida en la que se ha ido sacando tajada, por así decirlo, de los presupuestos generales en detrimento del resto de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que cuando ahí ya has sacado tajada y tus aspiraciones son mayores, y en este caso el gobierno no puede conceder esas otras peticiones o no se puede legalmente llegar a ellas, en este caso, y hay que hablar claro, el partido de Junts per Catalunya retira el apoyo. Por lo tanto, hay un bloqueo porque no hay una mayoría capaz de sacar adelante ya por tercer año consecutivo los presupuestos generales del Estado. En el caso de Cantabria, los 2 primeros años ha habido presupuestos y el pasado lunes hemos visto como hay un acuerdo o ha habido un posicionamiento unánime por parte de ese acuerdo de Vox con el Partido Socialista y Partido Regionalista para bloquear la acción del gobierno, porque evidentemente, y eso es algo constatable, mientras ha habido presupuestos en 2024 y 2025, un presupuesto para 2026 que se presenta, que aumenta en todas las partidas y sobre todo se refuerza el dinero destinado a la salud pública, a educación y a servicios sociales, no ha recibido en una sola crítica. Yo en las comisiones parlamentarias en las que he estado no he escuchado una crítica sobre las cuentas, sino que un partido pide unas condiciones fuera del presupuesto, unas condiciones de gestión para ponerse a negociar. Otros dicen que quieren unas condiciones, pero en las reuniones a las que se negocian no van. Es decir, cada uno por unas razones. Entonces lo que ocurre en Cantabria es en tanto se abren nuevas negociaciones para hablar de posibles acuerdos presupuestarios, se va el 1 de enero, ya es algo evidente, se va a prorrogar el presupuesto. ¿Eso qué implica? Como tal no implica nada, porque el gobierno va a seguir ejecutando sus políticas con el presupuesto de 2025, pero sí que es algo que no es bueno para Cantabria que se tengan que prorrogar porque Vox, Partido Socialista y Partido Regionalista haya dicho que no haya presupuestos, porque en 2026 Cantabria tiene previsto recibir más ingresos del Estado porque la recaudación ha sido mayor. ¿Qué quiere decir? Que Cantabria podría gastar en 2026, si hay presupuestos, 220 millones de euros más, pues para invertir como estaba previsto en sanidad, en arreglo de centros de salud, consultorios, en educación, la mejora retributiva de los docentes, pues una serie de cuestiones que al decirse que no se puede incorporar porque hay que prorrogar las cuentas. Y tú en 2025 has dicho que ibas a ingresar X, y aunque en el 26 vayas a ingresar más, tú te tienes que ceñir por el 25. Entonces, mientras no puedas decir que vas a ingresar más, no puedes gastar más. Ya. ¿Y no crees que es un poco culpa de todos? Evidentemente, yo no comparto esta cuestión de que unos contra otros y que cada uno... A ver, evidentemente eso es lamentable. Hay que tener altura de miras
y cada uno hacer autocrítica a lo suyo, pero sí que es verdad, yo no he estado en ninguna comisión negociadora, pero sí que es verdad que yo creo que por parte del Partido Popular se ha hecho todo lo posible por una sencilla pregunta. Es decir, no, porque es que son condiciones muy fáciles de cumplir y no las quiere cumplir el Partido Popular. Un gobierno lo que quiere es tener presupuestos para poder gastar en inversiones y decir, mirad lo que he conseguido durante mi gobierno. Entonces, si a un gobierno le pones unas condiciones que son asumibles, te las va a aceptar para poder tener ese presupuesto. Cuando no te las acepta, te está diciendo por qué no las puede aceptar, porque son imposibles muchas de ellas. No es porque quiera, si quisiera, evidentemente ya estaba ahí el presupuesto y a funcionar y a licitar obras y a seguir, como se dice comúnmente, aumentando el ritmo o las medallas de decir, yo he conseguido arreglar este centro de salud, esta nueva carretera, arreglar la que había. Cuando un gobierno se limita en no poder gastar 220 millones de euros más, yo creo que no es porque no haya querido, sino porque ha habido una iniciativa que yo creo que todos van a hacer autocrítica, todos van a reflexionar que lo bueno para Cantabria es que haya presupuesto, y yo creo que esto se corrija en el menor tiempo posible. Yo también lo espero y lo deseo, y yo creo que todo el mundo tiene que hacer autocrítica, todo el mundo seguramente tendrá que ceder un poco, porque lo importante es el bien común, la colectividad. Eso es. Bueno, desde aquí hacemos, seguramente es el deseo de la ciudadanía de Cantabria, que podamos conseguir un presupuesto razonable en el que todos nos dejemos parte de nuestra reivindicación y que se cumplan los deseos de la mayoría, que es lo importante. Pero, sin embargo, hay un presupuesto que ese sí que no tiene excusa que no se haga para el ciudadano, y es los presupuestos municipales. Estamos hablando de municipios, por ejemplo, Torrelavega. Sí, en Torrelavega, evidentemente... Nos conocemos todos, aunque somos 50 y pico mil personas, sí. Más o menos sabemos de qué va. ¿Cómo no somos capaces de llegar a un acuerdo? En Torrelavega, pues bueno, aquí ya hablamos de muchas cosas, porque estamos hablando de cosas más de día a día y claro, ahí cada uno tenemos nuestras prioridades, sí, porque entendemos que unas obras son más importantes que otras y el otro partido político lo ve diferente, otros ven que hay que invertir en una serie de gastos promocionales que otros prefieren que no se hagan. Ahí hay muchas cuestiones. Pero sí que es verdad que en Torrelavega, a día de hoy, esta legislatura, hay una mayoría de gobierno, por la mínima, pero hay una mayoría de gobierno. El Partido Regionalista y el Partido Socialista, que aunque no ganaron las elecciones, ese acuerdo les permite sacarlo adelante. Lo que es extrañable es que, teniendo la mayoría para aprobarlos, no ha habido ni un año que cumplan con la ley, porque la ley dice que se tienen que llevar al pleno en el mes de octubre para que estén en vigor antes del 1 de enero. Es decir, teniendo la mayoría, en Torrelavega se prorrogan todos los años los presupuestos hasta el mes de junio, mayo, junio, julio, porque aun teniendo la mayoría, muchas veces es por discrepancias internas, porque la parte socialista tiene unas ideas, la parte regionalista otras, y no acaban de encajarlas y tardan en llegar a ese acuerdo. Pero por discrepancias internas del equipo de gobierno, eso es. No del grupo, no del ayuntamiento. El ayuntamiento le conforman todos los grupos. Eso es, pero los que tienen que presentar el presupuesto, el Partido Socialista y el Partido Regionalista no se acaban de poner de acuerdo, cada uno tiene sus áreas, y es lógico que cada concejal quiera tener más recursos cada año para lo suyo, y en base a esas discrepancias pues no se ponen de acuerdo en elaborar el documento. Pero bueno, la mayoría se tiene, por lo tanto, aunque se prorroguen, lo suyo es que, aunque lleguen tarde, lleguen y se aprueben. Bueno, pues esperamos que el sentido común nos haga tener los presupuestos en tiempo y forma. Hemos visto de dónde tenemos el dinero y lo que nos queda es ver la forma en que lo gastamos, y que la ciudadanía sepa que hay unos controles que funcionan, de cómo se distribuye y cómo se gasta el dinero. Así es. Pues muchas gracias, Miguel. A vosotros, como siempre. Un placer tenerte, y hasta la próxima vez, que hablaremos monográficamente de otro tema que sea una competencia del secretario municipal, que no nos cansamos de repetir, es el garante de que se cumpla la legalidad en todas las acciones de los gobiernos municipales.
Gracias, amigos. Gracias. Gracias a ti, Miguel.